noches, edición número 480 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Buenas Osvaldo. noches, Jorge. Algunos hechos destacables de esta semana y de estas horas se vinculan con alguna preocupación muy severa acerca de este avance permanente del gobierno sobre los medios de comunicación. Independientemente de lo que se pueda llegar a discutir la modificación a la ley de servicios audiovisuales, como es el caso de las telefónicas, hay otras situaciones que son más graves porque están señalando la posibilidad de un germen de violencia institucional en la República. Más allá de la violencia que a diario vivimos, violencia no solamente que se exterioriza a partir de los gravísimos hechos de inseguridad, sino también de la violencia verbal y de esa grieta que permanentemente nosotros estamos señalando, los ataques a los periodistas no podemos dejarlos pasar por alto. Así como en su hora señalamos el tema del colega Marcelo Longobardi, que evidentemente había sido víctima de un hecho dudoso, porque realmente no podemos saber si se trataba de un hecho de inseguridad, pero que evidentemente tenía, como decimos los abogados, un fumus, un perfume, de un hecho que se podía vincular con otras características. Y sobre todo porque la verdad es que había sido, después se reveló, seguido por una camioneta con vidrios polarizados en distintos lugares donde él había estado esa mañana. Exactamente. Y a esos hechos estaba también las agresiones que sufrieron el periodista Alfredo Leuco, el también Gustavo Silvestre. En las últimas horas, y ayer tuve la posibilidad de en un almuerzo, conocerlo, a un periodista que realmente, como diría Borges, disculpe mi ignorancia, no sabía del ataque que había sufrido, mejor dicho, el ataque del tema del periodista Germán Sasso, de la publicación del portal digital Brújula 24, que es un portal que fue obligado por un juez federal a revelar su fuente. En Bahía Blanca, ¿no? En Bahía Blanca, en clara violación de lo que marca la Constitución reformada en Santa Fe en 1944. Él reveló en el programa un audio en el que una persona involucrada en un caso de narcotráfico menciona a políticos, a policías y a funcionarios judiciales. Entonces el juez le pidió que revelara quién le había dado ese audio. Él se negó, amparándose en lo que vos señalás, el secreto de la fuente de información periodística, que está establecido expresamente en la Constitución después de la reforma del 94. Y como se negó a hacerlo, entonces fue procesado por el juez como, no sé qué figura le habrá imputado, pero es gravísimo. Evidentemente, si esto se vinculaba con la cuestión en sí de que se trataba de un tema de narcotráfico, evidentemente el juez puede acceder por otras vías investigativas a través del Ministerio Público a llegar a ver el hilo conductor, pero de ninguna manera a un periodista se le puede obligar a que revele la fuente, porque como bien decías vos, esto está claramente prohibido por la Constitución Nacional. Por el otro lado, también es muy grave lo que ocurrió con el periodista Leonel Rodríguez, el corresponsal del diario La Nación, del matutino porteño, que recibió una amenaza muy seria, y esta no es chiste, porque es una amenaza con un fuerte tinte mafioso, que es haber llenado de alquitrán la casa con colores negro y rojo, un ataúd, velas. Lo grave, ¿sabés qué es, Osvaldo? Que esto se empieza a ver como algo natural y que no se den cuenta, como pasó también con el ataque que sufrió en el supermercado en Santa Cruz, que está claramente imputado por la titular, que es la mujer y dirigente del ARI, Subic, la mujer de Eduardo Costa. Ah, gravísimo. Gravísimo también, un incendio. Estas situaciones nos colocan en un año preelectoral, en una situación que no queremos, los que tenemos algunos años, volver a vivir en nuestro país, que es la violencia política. Y hablando también de violencia política, muchas veces uno no puede dejar de señalar que justamente un gobierno que enarbola las banderas progresistas, que lo ataca a través del canal infantil Paca Paca permanentemente a Sarmiento, se ha ubicado totalmente a la derecha en una clara actitud conservadora, porque precisamente este hecho de que se estén suscitando 21 días de huelga, nadie discute, Osvaldo, el derecho de reclamar, sobre todo cuando se van perdiendo los empleos y aquellos que afortunadamente los pueden conservar ven disminuidos por la inflación,
por ese germen que corroe los salarios, el poder adquisitivo de la moneda con la cual se le retribuye. Pero esto no implica de que sea en desmedro de la calidad educativa, y mucho menos que existan estas jornadas de reflexión o de... Vos sabés que hasta llegó a haber una jornada, el otro día leía, de recreación. Así que De la jornada de recreación. reflexión, ahora hay una de recreación, como si tuvieran los docentes que no van demasiado aparentemente a las clases, de recrearse. Y eso en desmedro de la posibilidad de los chicos de ir a clases. Por lo tanto, como vos lo señalabas, es un gobierno que en la retórica habla de la escuela pública. En la práctica ha sido el gran privatizador. Expulsa a los educativo. chicos, Claro. no solamente los hijos de clases altas o medias, sino también de las clases bajas, porque también hay colegios privados para los sectores que no tienen grandes niveles de acceso. Por caso las escuelas parroquiales, de las cuales hemos hablado muchísimas veces aquí, los obliga a que tengan que ir allí, porque en muchos casos la escuela, y esto es un concepto que con Osvaldo hemos tratado siempre de estigmatizarlo, que la escuela no era contenedora, sino que la escuela era formadora, pero en muchos casos con el padre y la madre que trabajan, que no pueden dejar a sus hijos solos en la casa, la escuela cumple ese otro Recuerdo papel. cuando Alieto Guadañi lo dijo en el programa una vez que vino, los padres de hogares humildes muchas veces no pueden evaluar la calidad educativa, pero lo que sí evalúan es que haya clase. Ellos necesitan que los chicos estén en la escuela. Pasemos a otro tema, porque tenemos hoy un invitado muy especial, que es el doctor Daniel Lipovetsky. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Daniel Lipovetsky es, como todos ustedes saben, legislador del PRO, y además es vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y uno de los autores de esta ley que propició el Colegio de Abogados. En su momento lo venía trabajando su expresidente, el doctor Jorge Rizo, y fue realmente un gran impulsor de esta norma, que bueno, vos la plasmaste en el campo legislativo en base a aquel proyecto normativo que tenía Jorge Rizo. ¿Qué podemos hablar de esta norma? Bueno, la verdad que sí estamos muy contentos con la sanción de esta ley, que fue sancionada en la sesión del jueves pasado, porque primero porque es una deuda que venía teniendo la ciudad de Buenos Aires con los abogados, porque no había ley propia de la ciudad para aplicar a los honorarios de los profesionales que actuaran en los fueros del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. Y por lo tanto era una deuda con los abogados y también una deuda a la autonomía, ¿no? La ciudad ya tiene 20 años de autonomía y por lo tanto era necesario que tengamos una ley nueva, modernizada, y no estar aplicando la ley nacional, que es una ley que viene de la época de la dictadura militar, la ley 21839, reformada en los 90 por la ley 24432, y que obviamente no respondían a las necesidades actuales de la abogacía. Y Entonces, básicamente, ¿en qué se aparta esta ley local de la ley nacional? bueno, lo primero que establece como punto central es que es una ley que establece una unidad de medida, que es el CELUMA, que es un parecido al IUS de la provincia de Buenos Aires, y que eso permite que los honorarios siempre estén actualizados en momentos donde la inflación realmente pulveriza todos los ingresos y también pulveriza los ingresos de los abogados en las causas. Esto permite que la inflación no afecte los honorarios. Y por el otro lado, creo que un punto muy importante que diferencia enormemente la ley que hemos aprobado con la ley actual nacional es que los jueces no tienen posibilidad de apartarse de los parámetros establecidos por la ley. La ley 24432, que es una ley que viene de la flexibilización de los años 90, permitía que los jueces pudieran fundamentar el apartamiento de los parámetros que establecía la ley, y eso originaba un montón de inequidades en las regulaciones de honorarios. En el Colegio de Abogados recibimos un montón de quejas de los colegas por estas situaciones, y esta ley no lo permite. Esta ley los jueces tienen que ajustarse a lo que establece la ley, y que establece una serie de parámetros, creo que ajustados, que hacen que el honorario sea más digno y permita que los abogados puedan trabajar mejor para defender los intereses de sus defendidos y en la búsqueda de justicia, porque no nos olvidemos que los abogados son un auxiliar importantísimo de la justicia y nos parecía que era muy importante hacerlo. Y me parece que para remarcar, hablando del tema, me quedé con el tema del gobierno conservador, ¿no? Para remarcar que en los 20 años de gobiernos que se decían muchas veces progresistas, los últimos sobre todo, los que vienen desde del 2000 para adelante, sobre todo del 2001 para adelante, 2002 para adelante, ninguno propició una ley de honorarios en la ciudad, y el gobierno de Mauricio Macri, que es realmente un gobierno progresista, fue el que impulsó a través de sus legisladores, porque los dos proyectos que se trataron fueron de 2 legisladores del PRO, propició esta ley que venía obviamente trabajándose desde el Colegio Público de Abogados, como bien vos decías, Jorge,
desde hace mucho tiempo y que responde sobre todo a las necesidades de los colegas, pero también a las necesidades de la gente de tener una justicia mejor. Y en eso, si los abogados trabajan bien, seguramente vamos a ayudar a que la justicia mejore. Sí, además no lo veamos solamente como muchas veces señalamos aquí, con un sentido corporativo, porque esto también es en beneficio de la comunidad, que tiene aparte una mayor certeza de, a través de esta norma, de los honorarios que va a percibir el abogado cuando contrata sus servicios. Yendo a otro tema que realmente resulta interesante destacar, bueno, nosotros ya en el programa anterior habíamos hablado del tema de la renuncia, a nuestro juicio, realmente obscena por parte del doctor Zaffaroni a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obscena no en el sentido que haya renunciado, porque tiene todo el derecho de hacerlo, pero sí que con un claro abolicionismo de la República terminara con un beso su mano. Y además ante otro poder, sobre todo alguien que en la Convención Constituyente del 96, me consta, él estuvo en el 94, pero en el 96 con nosotros en la Convención Constituyente, hacía de la independencia del Poder Judicial un paradigma. Ahora, Zaffaroni quiere ampliar la Corte. ¿Cómo ves esto vos de ampliar la Corte? La verdad que yo creo que hay una ley actual que establece un número de miembros y creo que la Corte debe, por lo menos durante esta etapa, debe mantenerse en esa estructura, teniendo en cuenta toda la historia que venimos desarrollando, digamos. Me parece que esto no hay que analizarlo aisladamente. Nosotros tenemos que pensar que venimos de una situación muy difícil, que fue el intento de cooptación del gobierno kirchnerista del Poder Judicial a través de la falsamente llamada reforma judicial, y que fracasó justamente por el fallo Rizzo y la lucha de muchísima gente en contra de esta ley, de este intento, y por lo tanto esto hay que analizarlo en ese contexto. En este contexto donde el kirchnerismo trató de cooptar el Poder Judicial para tener muchos objetivos, uno puede hablar de impunidad, puede hablar de la posibilidad de habilitar una reelección de Cristina de Kirchner, bueno, hay un montón de razones, pero más allá de eso me parece que en este momento estamos llegando a un fin de un periodo donde ya nos queda muy poco tiempo para las elecciones del año que viene. Creo que es momento de no hacer cambios, porque cualquier cambio que sea va a ser teñido de cuestiones que son alejadas de lo que tiene que ver con la independencia de la justicia, y desde ahí me parece que tenemos que respetar lo que dice la ley actual, y cuando asuma el nuevo presidente, analizar si realmente queremos una Corte de 5 miembros, de 7 o de 9, pero no, en otra situación. Creo que no es momento para cambios, porque cualquier cambio que haga va a ser tenido de estas sospechas que hay de intentos de cooptación del Poder Judicial que ha venido tratando de generar el kirchnerismo en los últimos años, ¿no? Sin duda, si me permitís agregar algo sobre esto. La idea de Zaffaroni de 11, 13 o 15 era dividir en salas a la Corte, como existe en algunos otros países, y tal vez en el segundo bloque una distinguida constitucionalista pueda abundar. Yo creo que es inconstitucional, a mi juicio. La Constitución define una Corte sola. Y él dice además que podría haber una división de tareas, porque no todos los jueces tienen que saber de todas las materias. Los jueces solo tienen que saber de derecho constitucional, en realidad, para estar en la Corte Suprema. Para interpretar las leyes federales. Es una cuestión, la guardiana última de la Constitución y de interpretar las leyes federales. De manera que eso es muy equivocada la posición de Zaffaroni, pero no creo que sea, como vos de alguna forma lo sugerías, solamente una especulación teórica, sino que trata de que al ampliarse se pueda llenar de jueces adictos al gobierno. Son la receta del chavismo. Chávez hizo lo mismo en Venezuela, amplió la Corte a creo que 29 miembros, y justamente con eso luego, como la Corte es quien juzga a los jueces en Venezuela, fue eliminando todos los jueces que no sean adictos al poder chavista, y logró controlar la justicia. Digamos, estas son recetas que ya las hemos visto, y ya hemos visto cómo terminan estas cuestiones, ¿no? En Venezuela, la situación que se está viendo es realmente muy grave. Jueces, por supuesto, menos proclives a fijar límites al poder político, al poder ejecutivo. Una última pregunta, Daniel, ya referida al tema político. ¿Cómo estás viendo vos hoy la ciudad de Buenos Aires? Que el año que viene vamos a tener elecciones. ¿Cómo estás viendo a la luz de estos últimos acontecimientos de la gestión de Mauricio Macri, sobre todo que lo destacábamos también en otro programa, la primera vez que las lluvias, y esto creo que estuvo muy bien Macri en no sacar chapa, porque hubiera estado sacando chapa sobre una desgracia que prácticamente tiñó a muchas regiones del país, pero en la ciudad de Buenos Aires estas lluvias, pese a que habían sido homéricas realmente, no hicieron mella, ¿no?
Bueno, yo creo que realmente se está viendo en la ciudad todas las políticas de transformación que venimos llevando adelante desde el 2007. Algunas son más visibles en el corto plazo, otras se van viendo a lo largo del tiempo, pero realmente hay una coincidencia mayoritaria en la gente de ver cómo ha habido cambios en la ciudad, no solamente con cuestiones edilicias o de urbanísticas, sino también hasta en la educación pública. Hoy hablamos, la ciudad de Buenos Aires es una de las pocas donde la matrícula en la educación pública ha crecido en detrimento de la educación de la matrícula en la educación privada, y eso demuestra justamente una política clara de fortalecimiento y de mejoramiento de la educación pública. También lo vemos en el transporte público, el Metrobús, cómo ha mejorado todo el transporte en general para que la gente pueda viajar mejor. Y también se ve en general en todas las obras que tiene que ver, y hasta también en un tema tan difícil como es las inundaciones, ¿no? Como dijo Mauricio en algún momento, estas obras no es que antes los otros gobiernos no las hicieron porque no tenían presupuesto, no las hicieron porque realmente, como dice alguna lógica política equivocada, lo que está bajo el suelo no se ve. Bueno, nosotros no creemos que hay que gestionar de esa manera, hay que gestionar transformando, gestionando para mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso implica también hacer obras que quizá la gente no los ve en un momento, pero cuando pasa una lluvia tan homérica como la que bien describías vos de la semana pasada, se puede ver cómo la ciudad nos inundó, y eso es una muestra más de cómo hemos transformado la ciudad, y creemos que Mauricio a partir del 2015 va a hacer lo mismo en la Argentina y va a transformar la Argentina, que realmente tanto necesita un cambio importante el año que viene, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a una pausa y cuando volvamos, Marcela Basterra y Juan Pablo Godoy Vélez, candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Y en este segundo bloque vamos a abordar un tema inherente a las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son las elecciones que el próximo 18 de noviembre van a tener lugar para elegir a los representantes de los abogados en dicho cuerpo que, como todos ustedes saben, está encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial, así como también de la designación de los jueces y de iniciar el proceso de remoción de los mismos, que por supuesto después está a cargo de un jury de enjuiciamiento. Lo tenemos aquí al doctor Juan Pablo Godoy Vélez. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. El primer candidato de la lista 6, gente de derecho, al Consejo de la Magistratura. Un hombre que, si bien es joven, tiene una dilatada trayectoria como abogado y también dentro del colegio público del mismo, de la Ciudad de Buenos Aires. Y la doctora Marcela Basterra, gracias por venir, Marcela, no, también candidata a consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y una destacadísima, además de jurista, profesora, docente de Derecho Constitucional. ¿Compañera cátedra suya o no? Compañera cátedra, en algún momento fui ayudante de ella hace muchísimos años. Ahora somos pares. Bueno, no, cuando ella era muy... No, ella era más joven que yo, pero yo, claro, como tengo menor jerarquía académica, era yo. No es cierto, pero bueno, muchas gracias a los dos. No, un poco recién estábamos hablando de esta ley de honorarios que sancionó la Ciudad de Buenos Aires y que fue en su momento propiciada por la agrupación Gente de Derecho y particularmente por Jorge Gabriel Rizzo. ¿Cómo ves vos la sanción de esta ley, Juan Pablo? Bueno, desde que conseguimos la derogación de Casaba, ya por el año 2008, nos pusimos como objetivo principal conseguir esta ley y empezamos a trabajar
En principio con la redacción logramos un texto que fue de consenso de todas las agrupaciones que estaban representadas dentro del ámbito del colegio público. Lo sometimos a la opinión y a las sugerencias de la matrícula, lo tuvimos creo que 6 meses subido a la página web cuando era solamente un borrador, digamos. Después lo presentamos en el Congreso, no tuvimos éxito. Hoy recordaba justamente Jorge cuando inauguramos las escaleras mecánicas que desde aquel discurso de Cristina de los caranchos, los abogados estamos, bueno, somos los parias Qué de la Argentina. Qué desafortunado discurso, y más tratándose de una abogada, ¿no? Sí, bueno. Va. En fin. Un enigma ahí en esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, una vez que corroboramos que por lo menos hasta el 2015 no vamos a tener suerte a nivel nacional, pasamos justamente o sea, aprovechando la relación que tenía Jorge con Lipovetsky ya de años, de toda la vida, intentamos que esto se tratara en la legislatura y bueno, por suerte con un excelente resultado, ¿no? Las elecciones son el 18 de noviembre, la lista es la lista 6, Gente de Derecho, que es la confluencia de distintos sectores, ¿no es cierto? Exactamente, Jorge, es el 18 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y todos los abogados que están matriculados y tienen domicilio electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros los invitamos a votar, si me permitís decirlo. Sí, es una lista que tiene varios sectores porque confluye Gente de Derecho, que originariamente, de ahí que la lista tiene el nombre Gente de Derecho, pero es la lista 6. También confluye el PRO y también el Colegio de Montevideo. Entonces es que como... Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio de Montevideo es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, por los abogados, que no es lo mismo que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces yo destaco que este acuerdo amplio... Y sectores independientes, aclaremos también que sectores independientes de la abogacía, donde hay de distintos colores políticos. Exactamente, ¿no? eso para mí... Gente de Derecho tiene una pluralidad muy generosa, ¿no? Exactamente, y nosotros la venimos a ampliar porque realmente es un abanico de... No respondemos, si vemos el abanico de todos, no respondemos a un solo grupo político, sino que en realidad están representados todos los diversos grupos políticos que existen. Con lo cual, eso es bueno porque como el principal control que tiene el Consejo de la Magistratura, vos lo dijiste, o la principal tarea es el nombramiento, la selección y la designación de jueces, es muy importante que sea un organismo que tenga al menos determinados niveles de autonomía. Y bueno, eso a nosotros nos parece verdaderamente importante porque vos bien lo sabés en tu calidad de consejero, porque es muy distinto lo que pasa, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces nosotros aspiramos a que en la ciudad actualmente no pasa eso y queremos seguir en ese camino de construir la democracia y construir los controles. ¿Y cuáles son las propuestas básicas de la agrupación de la lista 6? Bueno, hay algo que para nosotros es fundamental, que es igualar a los abogados a la hora de presentarse en un concurso con quienes vienen de la magistratura, que siempre corren con ventaja y ya ab initio están mejor posicionados, con lo cual en general eso redunda en que los abogados, como dicen las promociones de Coca-Cola, les toca el seguir participando. Es cierto porque lo hemos intentado hacer, porque a veces es bueno que la gente lo sepa, a veces no se equipara bien la antigüedad que tiene un abogado en el ejercicio profesional diario, que es donde realmente puede aprender con H, donde puede asir todos los temas que preocupan a los ciudadanos y que sobre todo puede advertir, como esta oficina litigante que se acaba de crear ahora y que fue justamente una iniciativa mía también, de distintos sectores, que era para que esa oficina litigante detecte las falencias que existen en algunos juzgados, no para incurrir en una acción persecutoria, sino justamente para mejorar
estas cuestiones. Y si me Sí. permitís, Jorge, también nosotros, Sí. en relación a lo que decís que se ha creado, también hay un 0800 para denuncias de delitos, y pretendemos hacer mucho hincapié en todo esto, de seguir adelante con estos temas, y sobre todo lo que está el tema de la informatización, que se está llevando expedientes electrónicos y demás, recién están comenzando algunas experiencias. Nosotros pensamos muy fuertemente darle importancia a esto, porque si informatizamos, por ejemplo, las notificaciones, va a dotar de celeridad a todo el sistema. Después no sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, Casi como nada. constitucionalista no quiero dejar de decirlo, seguir luchando para que se hagan las transferencias de competencias al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los recursos como corresponde y en forma razonable, para no quedarnos con una autonomía trunca que solamente está declamada en la Constitución Nacional. ¿Alguna otra propuesta inherente? A ver, el tema de la capacitación. Perfecto. También vamos a tratar de que a los abogados puedan acceder a la capacitación, que hay muchísima oferta en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Creemos que es muy factible hacer un convenio y que toda la matrícula pueda acceder a eso. Y hablando de capacitaciones, también me parece a mí que si hablamos de transferencia de recursos, también capacitar a los actores judiciales, o sea, al Poder Judicial, porque nuestra tarea también es que los jueces sigan sintiéndose cómodos, que sean jueces independientes de los poderes políticos de turno, y que ellos también puedan seguir trabajando cómodamente y prepararlos para el traspaso de competencias también. 30 segundos. Te saco un poco del tema de la lista de ustedes. ¿Cómo no? ¿Qué te parece lo de la Corte, la propuesta esa de Zaffaroni? Mira, Osvaldo, lo que vos dijiste recién, creo que él se está inspirando en este constitucionalismo latinoamericano, que a mi criterio es un populismo, es una expresión populista, una versión constitucional del populismo. Y esto de, claro, que lo que plantea es el 11 o 13 miembros, decía hoy, y creo que esto es inconstitucional en Argentina, porque históricamente la doctrina lo ha dicho, y lo que comparto es que nosotros no tenemos un tribunal constitucional, pero tienen que entender una corte completa y no dividida en salas, con lo cual sería, como está la Constitución, absolutamente inconstitucional. Si se reforma, habría que pensarlo, pero creo que una corte de 5 o de 7 es lo ideal, no lo que se está planteando. Juan Pablo, lista 6. Gente de derecho. Juan Pablo Godoy de Vélez, Marcela Basterra. Jorge Rizzo Ayuri. Ayuri de enjuiciamiento. Martes 18 de 9 a 18. De 8 a 18, perdón. Sí. De 8 a 18 en... Corrientes 1441. Y quiero rescatar ya en el cierre, por integrante también de esta lista, que lo que hemos logrado conformar ha sido una agrupación, una lista donde convivimos quienes venimos de distintas vertientes políticas y también quienes venimos de distintas fuentes de la abogacía porteña. Y lo bueno es que, como un ejemplo, y no me quiero poner ser autorreferencial, que donde antes pudo haber habido resentimientos, donde antes pudo haber habido enfrentamientos, hoy hay diálogo y concordia porque primaron las cuestiones esenciales que eran realmente los comunes denominadores que benefician a la abogacía porteña. Nos vemos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.